Bienvenidos a Verde en Serio. Hoy vamos a hablar de una herencia tóxica que está dejando el gobierno del presidente López al país y desde luego también a la próxima administración. El gobierno del presidente López lleva al país a la quiebra. Los datos de México Evalúa son demoledores. Desde 2019 ha aumentado el déficit fiscal de 1.6% del Producto Interno Bruto a 3.4% del Producto Interno Bruto en 2022. Y se proyecta que para 2024 llegue a más de 5% del Producto Interno Bruto, algo inusitado. Ha sido el gobierno con el mayor endeudamiento en los últimos 5 sexenios. En promedio ha endeudado al país por más de 765,000 millones de pesos cada año, o 2.7% del Producto Interno Bruto, lo que representa el doble de lo ocurrido en el gobierno de Felipe Calderón. En 2022 se registró el mayor endeudamiento neto de la historia, llegando a 1.2 billones de pesos. Se proyecta que para 2024 el endeudamiento sea de más de 2 billones de pesos. Los fideicomisos públicos han sido saqueados. A marzo de 2023 observaron un nivel 50% menor a lo registrado en 2018. Se trata de recursos por más de 1 billón de pesos dilapidados y que fueron legados por el gobierno de Enrique Peña. El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios pasó de más de 380,000 millones de pesos en 2019 a menos de 38,000 millones de pesos en la actualidad. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas fue esquilmado de aproximadamente 115,000 millones de pesos en 2019 a apenas 23,000 millones de pesos en junio de 2023. Después de haber destruido el Seguro Popular y de haber dejado sin cobertura médica contra enfermedades catastróficas a más de 30 millones de mexicanos, el gobierno del presidente López creó el Fondo de Salud para el Bienestar, que supuestamente lo sustituiría. Este fondo, llamado el Fonsavi, fue depredado, disminuyendo su saldo de 121,000 millones de pesos en 2020 a apenas 33,000 millones de pesos en junio de 2023. La rapiña también llegó al Fondo de Desastres Naturales, al Fonden, que fue eliminado y sus recursos objeto de exacción. Los ingresos tributarios apenas han crecido 5.5% en este gobierno, mientras que en el gobierno de Peña crecieron 14.7% y crecieron 20.3% en el gobierno de Calderón y 45.7% con Fox. Si se descuentan los ingresos por cobranza, se observa que la recaudación tributaria cayó 3% en 2022 con respecto a 2021. Estando por debajo de los niveles registrados en 2016 y 2019. Frente a esta recaudación raquítica, el gasto en pensiones llegará en 2023 a más de 1.2 billones de pesos. Las pensiones contributivas han aumentado en lo que va del sexenio en 213,000 millones de pesos y las del bienestar en 220,000 millones de pesos. El crecimiento total en las pensiones llega a los 433,000 millones de pesos, algo exorbitante y a todas luces insostenible. Los ingresos crecen a menor ritmo. Con Fox aumentaron 6.4 veces más que las pensiones. La tendencia se invierte en el gobierno de López y las pensiones han crecido 1.3 veces más que los ingresos, si se consideran las pensiones del bienestar. Todo esto, de mantenerse, nos lleva a la ruina. Lo anterior, mientras caen relativamente o se estancan el gasto en salud y en educación. En 2022, el gasto en salud, esto es el INSABI más el IMSS Bienestar, se mantuvo 17,000 millones de pesos por debajo del sexenio de Enrique Peña. El gasto del Fonsavi para atender enfermedades de alto costo cayó para todos los padecimientos, de casi 9,000 millones de pesos en 2018 a menos de 3,000 millones de pesos en 2021 y a casi cero en 2022.
El tratamiento más castigado fue el cáncer infantil. En 2022, más de 1 millón de hogares, 2.7% del total, incurrieron en gastos de salud catastróficos, 50% más que en 2018. Esto se debe en gran medida a la desaparición del Seguro Popular y del propio Fonsavi. En paralelo, Pemex recibió en 2022 subsidios y reducciones del derecho de utilidad compartida por casi 350,000 millones de pesos en 2022, mientras que su patrimonio, activos menos pasivos, sigue siendo negativo por casi 2 billones de pesos. O sea, es una empresa quebrada. Con respecto a la inversión física, si se descuentan las obras megalómanas e improductivas como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, en 2022 esta fue 40% menor a la del sexenio de Enrique Peña. El endeudamiento ha sido superior a la inversión, es decir, se está financiando el gasto corriente con deuda, lo cual es insostenible. Desde el comienzo del sexenio, en un preocupante proceso de militarización, el gasto en seguridad se ha concentrado en las Fuerzas Armadas, no en las policías. De hecho, se ha reducido considerablemente el gasto civil en seguridad de 145,000 millones de pesos en 2018 a menos de 81,000 millones de pesos en 2023. Se trata en general de un desfonde sistémico y de tendencias insostenibles en pensiones, déficit y endeudamiento, y de una estructura de gasto totalmente distorsionada hacia subsidios clientelares y proyectos absurdos e improductivos, en un contexto de desmantelamiento de servicios públicos esenciales, de un abatimiento notable en la producción de petróleo, del debilitamiento financiero y operativo de las empresas productivas del Estado, de Pemex y de CFE, y de una recaudación cada vez más insuficiente, así como de un creciente servicio de la deuda. Es una herencia tóxica, envenenada para el próximo gobierno. Hasta la próxima semana.